Cuando creías que ya lo habías visto todo en televisión, llega una escena que deja a medio país con la boca abierta. Desocupa sin filtros ni miedos, frente a una periodista de la nueva ola progresista, Sara Santaolalla. Y lo que empezó como un debate sobre vivienda, terminó como una auténtica batalla verbal, con una frase que ya recorre las redes: eres patética. Bienvenidos a El Salseo de la Moncloa. Aquí te contamos la política española como nadie se atreve, sin filtros, con rumores, con cotilleos y con todo el teatro que se cuece en el Congreso. Si estás harto de escuchar lo mismo de siempre en los telediarios, quédate, porque aquí el poder se desnuda y el salseo nunca descansa. Dale like, suscríbete y activa la campanita, que lo que viene, arde. La escena fue digna de un guión de serie. Un plató tenso, cámaras en directo, miradas desafiantes y un silencio incómodo que solo se rompe cuando Desokupa, con su voz grave y segura, decide no callarse más. Eres patética, suelta, mirando directamente a Sara Santaolalla, mientras el público contiene la respiración. Ella, visiblemente nerviosa, intenta mantener el tipo, pero se nota que la frase la ha dejado tocada. Algunos en el plató sonríen por lo bajo, otros giran la cabeza, y en el control de realización alguien se lleva las manos a la cara. El enfrentamiento no surgió de la nada. Llevaban semanas cruzando declaraciones, indirectas y reproches. Santaolalla había acusado a Desokupa de promover el odio, mientras él la tachaba de periodista de despacho, que no ha pisado una ocupación en su vida. Era cuestión de tiempo que ambos coincidieran frente a las cámaras. Y cuando lo hicieron, el resultado fue explosivo. El programa, emitido en horario de máxima audiencia, buscaba precisamente eso: tensión, polémica, titulares. La productora sabía que enfrentarlos era como encender una mecha en un barril de pólvora. Y no fallaron. Desde el primer minuto, el intercambio fue subiendo de tono. Sara intentaba imponer un discurso moralista, apelando a la solidaridad y la justicia social, mientras Desokupa respondía con datos, anécdotas y su estilo directo sin rodeos ni formalidades. Ustedes defienden a los que entran en casas ajenas y destrozan la vida de familias trabajadoras, le dice mientras el público aplaude. Ella intenta replicar con frases ensayadas, pero cada argumento choca contra la contundencia del discurso del invitado. El debate se convierte en un ring dialéctico, y la moderadora apenas consigue mantener el orden. En redes sociales, el clip del momento no tarda en viralizarse. Miles de usuarios comentan la frase de Desokupa, unos apoyándolo con fervor, otros acusándolo de machista o maleducado. Pero el impacto ya está hecho. La discusión trasciende el programa y llega al terreno político. Varios diputados, tanto de izquierda como de derecha, opinan sobre el asunto. Vox aplaude la intervención, mientras desde el PSOE y Sumar la califican de vergonzosa. Pero detrás de ese choque televisivo hay mucho más. Porque no fue solo una cuestión de egos, sino un reflejo de la batalla mediática que se libra cada día en España. Una guerra entre quienes defienden la seguridad y la propiedad privada, y quienes intentan justificar las ocupaciones bajo el paraguas del progresismo. Y ese choque ideológico, personificado en dos figuras tan opuestas, se convirtió en el espejo perfecto de la crispación que domina el país. Sara Santaolalla, acostumbrada a entrevistas cómodas y a tertulias controladas, no esperaba que Desokupa la enfrentara así, con cifras, ejemplos reales y un tono desafiante que rompió el guión previsible. Cada vez que intentaba recuperar el control, él le lanzaba una nueva frase que la descolocaba: tú hablas desde el privilegio, no desde la calle. No sabes lo que es que te ocupen tu casa. Defiendes ideas que jamás sufrirás. El público en redes se polariza, como siempre. Pero esta vez, algo cambia, la mayoría de los comentarios aplauden a Desokupa. Por fin alguien dice lo que todos pensamos, ya era hora de que alguien se plantara ante tanto discurso vacío. Sara Santaolalla quedó retratada, son algunos de los mensajes que inundan X y TikTok. Los recortes del enfrentamiento se repiten una y otra vez, y hasta medios internacionales recogen el momento. Mientras tanto, en los despachos de RTVE y La Sexta, las reacciones son inmediatas. Productores, asesores y presentadores comentan la jugada, preocupados por el impacto que un personaje como Desokupa puede tener entre la audiencia. Porque guste o no, arrastra masas. Y eso, en un panorama mediático controlado por intereses políticos, siempre incomoda. No te pierdas la parte donde desvelamos lo que nadie se atreve a contar,
cómo reaccionó Moncloa ante el éxito mediático de Desokupa, y qué movimientos hubo detrás para intentar silenciarlo en televisión. Sigue hasta el final, que lo que viene, arde. Tras aquel enfrentamiento explosivo en televisión, el eco del «Eres patética» de Desokupa se extendió mucho más allá del plató. Lo que parecía un rifirrafe más entre un invitado y una periodista se convirtió en un fenómeno mediático y político que obligó a todos los implicados a reaccionar. En Moncloa, los asesores del gobierno comenzaron a recibir alertas sobre la viralización del vídeo. No era solo un momento incómodo, era un mensaje que resonaba en millones de hogares, y nadie podía controlarlo. El equipo de comunicación del Ejecutivo evaluaba la situación con preocupación. Sabían que Desokupa no era un personaje cualquiera, su carisma, su estilo directo y su forma de comunicar estaban generando adhesión entre un público harto de discursos vacíos y promesas incumplidas. Los informes internos señalaban que la frase de «Eres patética» estaba siendo comentada incluso por votantes habituales del PSOE, algo que encendía todas las alarmas en Moncloa. La percepción de autoridad del gobierno empezaba a verse erosionada por un fenómeno mediático totalmente inesperado. Mientras tanto, en las redacciones de los grandes medios, el enfrentamiento se convertía en tema del día. Los programas matinales, tertulias políticas y columnas de opinión no tardaron en analizar cada gesto, cada frase, cada mirada. Algunos lo calificaban como un espectáculo innecesario, mientras que otros admitían que Desokupa había conseguido algo que pocos logran: confrontar a un sector mediático considerado intocable y exponer sus contradicciones. La repercusión no se limitó a los medios tradicionales. En Twitter, X, TikTok y YouTube, los clips se compartían miles de veces por minuto. Influencers y comentaristas políticos discutían sobre la valentía de Desokupa y la fragilidad de Santaolalla en directo. Los memes proliferaban, unos la ridiculizaban, otros celebraban que alguien finalmente pusiera los pies en la tierra de los discursos vacíos. La polémica traspasaba fronteras y pronto incluso algunos medios internacionales comenzaron a cubrir la historia, fascinados por el choque de personalidades. En paralelo, se empezaron a filtrar rumores internos sobre cómo había reaccionado RTVE y otros medios implicados. Algunos trabajadores del canal afirmaban que la dirección intentó minimizar la difusión del clip, pero que el efecto viral ya era irreversible. Otros comentaban que hubo intentos de acercamientos amistosos a Desokupa para pactar entrevistas más controladas y evitar nuevos enfrentamientos públicos. La sensación general era que nadie esperaba que un invitado, sin adscripción política formal, lograra desestabilizar tanto la narrativa oficial en televisión. Mientras tanto, en la propia esfera política, los diputados no podían evitar comentarlo. Vox aplaudía la intervención de Desokupa como un acto de valentía frente a los discursos progresistas, mientras que desde PSOE y Sumar algunos calificaban la acción como una falta de respeto inadmisible. Pero incluso dentro del propio partido de Sánchez, algunos funcionarios reconocían en privado que la frase había reflejado una frustración que muchos ciudadanos compartían: la desconexión del gobierno con la realidad cotidiana de la gente. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla paralelo. Cada tuit, cada vídeo, cada comentario generaba una reacción en cadena que mantenía el tema vivo durante días. Incluso se empezaron a crear hashtags que apuntaban tanto a Sara Santaolalla como a Desokupa, multiplicando el alcance de la polémica. En pocos días el enfrentamiento pasó de ser un episodio puntual a convertirse en un fenómeno cultural, un espejo de la polarización y la tensión social en España. Y mientras el país debatía sobre quién tenía la razón, qué era legítimo y qué no, Desokupa mantenía un perfil calculadamente distante. No se disculpó, no se retractó y en varias entrevistas posteriores, se limitó a reiterar sus argumentos de manera directa y concisa, dejando claro que su enfrentamiento con Santaolalla no era personal, sino una defensa de un principio: la seguridad y la propiedad privada frente a discursos vacíos. No te pierdas la parte donde revelamos los movimientos secretos que hubo en RTVE y Moncloa para intentar frenar la viralización de Desokupa, y cómo este episodio comenzó a influir en la opinión pública más allá de las pantallas. Sigue hasta el final, que lo que viene, arde. Lo que comenzó como un rifirrafe televisivo empezó a generar efectos en cadena que nadie en Moncloa había previsto. Tras la emisión del enfrentamiento, los asesores del gobierno empezaron a analizar cada repercusión, desde comentarios en redes hasta impactos en encuestas de percepción ciudadana. Cada clip compartido, cada meme viral, se transformaba en una presión invisible sobre Pedro Sánchez y su equipo.
Porque aunque no se tratara de un enfrentamiento político convencional, sí representaba un golpe directo a la narrativa oficial. Alguien había puesto en evidencia el desgaste del discurso progresista, y lo había hecho con un solo golpe verbal. Mientras Desokupa consolidaba su imagen como un referente del mensaje de mano dura y sentido común frente al fenómeno ocupador, Sara Santaolalla se convirtió en el foco de críticas dentro y fuera del plató. Su imagen, cuidadosamente construida como periodista joven y progresista, empezó a tambalearse. Algunos medios conservadores la utilizaron como ejemplo de la inmadurez de la nueva generación de comunicadores, mientras ciertos analistas apuntaban que el golpe de Desokupa había sido más simbólico que factual. No solo había ganado un debate puntual, sino que había expuesto la fragilidad de ciertos discursos que en la práctica no se sostenían frente a confrontaciones directas. La tensión creció cuando se filtraron correos internos de la productora y de la cadena que revelaban el desconcierto que se vivió detrás de cámaras. Los directivos discutían si habían sobreestimado la capacidad de Santaolalla para manejar la situación, y algunos admitían que el efecto viral era mucho más potente de lo previsto. Según los rumores, hubo incluso reuniones de urgencia en las que se planteó la posibilidad de que Desokupa participara en más programas, pero bajo un control más estricto, para evitar que volviera a humillar a alguien en directo. Sin embargo, la viralización ya era un fenómeno imparable. Las imágenes se compartían en cientos de plataformas, desde X hasta TikTok, alcanzando audiencias que superaban ampliamente el nicho político habitual. Los políticos no tardaron en reaccionar. Vox celebró el momento como una victoria simbólica, un referente de la seguridad ciudadana frente a lo que ellos llamaban la agenda progresista blanda. En cambio, desde el PSOE y Sumar, algunos miembros del equipo mediático buscaban desactivar el impacto, enviando comunicados oficiales y declaraciones que restaran importancia al enfrentamiento. Sin embargo, la eficacia fue limitada. El público joven y adulto que seguía las redes sociales no respondía a los comunicados, sino a los clips que mostraban el choque directo y la contundencia de Desokupa. El impacto también llegó a Moncloa, donde, según varios informantes, se activaron análisis de reputación digital. Especialistas en redes y comunicación política detectaron que la frase «eres patética» generaba interacciones masivas, y aunque muchos comentarios eran de apoyo hacia Desokupa, algunos votantes progresistas expresaban su descontento con la imagen que Sara Santaolalla proyectaba. Se inició entonces un debate interno sobre cómo proteger la reputación de figuras afines sin dar sensación de censura o de intervención directa, un equilibrio difícil de lograr en un entorno digital hiperconectado y vigilante. La polémica también alcanzó un nivel cultural. Analistas de comunicación comenzaron a hablar de la desacralización mediática, como un personaje no político podía, con un comentario directo, provocar debates más potentes que los discursos oficiales. Algunos columnistas llegaron a comparar el impacto de Desokupa con figuras históricas de la televisión que habían desafiado a autoridades, señalando que el fenómeno no se limitaba a la política, sino que reflejaba un cambio en la relación entre ciudadanos, medios y poder. En paralelo, la carrera mediática de Sara Santaolalla se vio afectada. Algunos productores comenzaron a evitar invitarla a programas de alto riesgo donde pudiera ser confrontada con figuras fuertes. Otros la aconsejaban sobre cómo preparar defensas más efectivas frente a invitados que no siguieran guión. Mientras tanto, Desokupa no bajaba el ritmo, nuevas entrevistas, participación en eventos y un discurso constante sobre seguridad, propiedad y sentido común lo mantenían en el centro del debate público. La situación alcanzó un nivel de tensión tal que incluso algunos tertulianos progresistas admitieron en privado que el enfrentamiento había sido un aviso: no basta con tener un discurso correcto. Hay que poder defenderlo frente a ataques directos y personas que hablan con datos y experiencia real, comentaba un reconocido analista en televisión. La frase de Desokupa se había convertido en un símbolo, un mensaje que trascendía el momento televisivo y reflejaba un hartazgo generalizado de ciertos discursos políticos y mediáticos. Mientras tanto, en redes, los memes y comentarios no dejaban de crecer. Cada gesto, mirada o silencio de Sara Santaolalla era interpretado y compartido como una confirmación del impacto del zasca. Algunos usuarios incluso empezaron a crear comparaciones con otros enfrentamientos mediáticos, posicionando a Desokupa como un referente de franqueza y valentía frente a la política de despacho. Y detrás de todo esto, la pregunta que empezaba a resonar en el ambiente político y mediático era clara: ¿cómo podía un invitado de televisión generar un impacto tan grande en la percepción del público sobre un debate político? La respuesta, aunque simple, era demoledora, porque cada palabra, cada gesto, cada mirada expone la realidad detrás del poder,
y los ciudadanos cada vez toleran menos las contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace. No te pierdas la parte donde revelamos los movimientos secretos en RTVE, las reuniones de urgencia en Moncloa y cómo la polémica alcanzó incluso a sectores del PSOE más sensibles al impacto mediático. Sigue hasta el final que lo que viene, arde. Lo que ocurrió tras la viralización del enfrentamiento entre Desokupa y Sara Santaolalla fue mucho más que un simple rifirrafe televisivo, fue un terremoto silencioso que sacudió tanto a la política como a los medios de comunicación. En Moncloa, los asesores comenzaron a percibir la magnitud del impacto. No se trataba solo de la frase «eres patética» que recorrió redes, sino de cómo esa frase resumía el hartazgo de una parte significativa de la audiencia con ciertos discursos progresistas que, según muchos ciudadanos, carecían de conexión con la realidad. Los movimientos internos fueron inmediatos. Varios altos cargos del gobierno organizaron reuniones de emergencia para analizar cómo se había permitido que un invitado pusiera en evidencia a una periodista afín, y por extensión, a los discursos que el Ejecutivo intenta mantener en los medios. El objetivo era claro: entender el daño reputacional y planificar estrategias de control mediático sin que pareciera censura. Algunos asesores sugirieron limitar la participación de Desokupa en espacios televisivos de alto riesgo, mientras que otros argumentaban que su popularidad estaba creciendo precisamente por esa autenticidad y que intentar bloquearlo podría generar un efecto rebote. Mientras tanto, en RTVE y otros canales públicos, la polémica se convirtió en tema de debate interno. Directores de programas y productores discutían sobre cómo gestionar futuras emisiones para que episodios como este no se repitieran. Algunos reconocieron que la intervención de Desokupa había dejado a Santaolalla en evidencia frente a millones de espectadores, y que la viralización de clips era imposible de controlar por completo. Se empezaron a aplicar cambios estratégicos, entrevistas más segmentadas, invitados con perfiles más previsibles y un control más riguroso sobre los guiones y el tono de los debates. La política tampoco se quedó al margen. Desde Vox el momento se celebró como una victoria simbólica. Se difundieron recortes de vídeo en sus redes oficiales, mostrando a Desokupa como un ejemplo de claridad y valentía frente a la agenda progresista desconectada de la realidad. En paralelo, miembros del PSOE y Sumar comenzaron a evaluar cómo la repercusión podía afectar a la percepción pública de sus líderes y de sus medios afines. Algunos funcionarios reconocieron en privado que la frase de Desokupa tocaba un punto sensible: la sensación de que el discurso progresista no siempre conecta con la experiencia de los ciudadanos. En redes, la explosión fue constante. Los clips se compartían en TikTok, X y YouTube, y los hashtags asociados al enfrentamiento se mantenían entre los más comentados del día durante semanas. La audiencia se polarizó: unos defendían la intervención de Desokupa como un acto de valentía que exponía la realidad de la vivienda y la ocupación. Otros criticaban la agresividad del lenguaje y cuestionaban si un invitado podía humillar a una periodista en directo sin repercusiones. La controversia se extendió incluso a foros internacionales, donde medios especializados en política y cultura de España comenzaron a analizar el fenómeno como un caso de desacralización mediática, la capacidad de figuras no políticas de influir directamente en la percepción del público sobre debates importantes. Dentro del propio plató, la tensión fue palpable en todas las emisiones siguientes. Los productores introdujeron cámaras adicionales para capturar reacciones del público y del panel de invitados, conscientes de que cada mirada o gesto podía convertirse en viral. Santaolalla, por su parte, empezó a recibir consejos sobre cómo defenderse mejor en futuras intervenciones, incluyendo entrenamiento en comunicación no verbal y preparación de respuestas rápidas a ataques directos. Pero el público ya había tomado partido. El impacto de la frase de Desokupa no se medía solo en la televisión, sino en la percepción colectiva que trascendía los programas. Moncloa, sin poder controlar la viralización, optó por una estrategia más sutil. Se intensificaron los comunicados oficiales, se coordinó la presencia de portavoces para dar mensajes conciliadores y se buscó enfocar la atención en otros temas de agenda, desde medidas económicas hasta reformas sociales. Sin embargo, la frase de Desokupa seguía repitiéndose en la memoria colectiva, convirtiéndose en un símbolo del hartazgo ciudadano frente a discursos que muchos consideran desconectados. Incluso entre los propios medios, la discusión se amplificó. Algunos columnistas progresistas admitían que el enfrentamiento había mostrado debilidades en el periodismo televisivo, mientras otros criticaban a Desokupa por su falta de respeto sin reconocer que su contundencia había captado la atención de millones.
La paradoja era evidente, la polémica generaba visibilidad y debate, pero también revelaba un vacío en la narrativa que hasta entonces los medios oficiales habían mantenido. En los entornos políticos el impacto fue medido con cuidado. Diputados y asesores discutían en pasillos y grupos privados sobre cómo proteger la reputación de figuras afines sin dar la sensación de censura o intervención directa. Se empezaron a elaborar estrategias de comunicación más sofisticadas, incluyendo seguimiento de redes, análisis de tendencias y preparación de defensas mediáticas para casos similares. Todo un entramado diseñado para controlar la narrativa, aunque conscientes de que la viralidad espontánea de Desokupa había demostrado que a veces el poder no puede imponer su relato. Por último, en la audiencia, el efecto fue tangible. La frase "eres patética" se convirtió en referencia de conversación en bares, redes y reuniones sociales. Representaba mucho más que un insulto, era la expresión de un desencanto que muchos ciudadanos sentían respecto a ciertos discursos políticos y mediáticos, un símbolo de que el poder y la comunicación pueden ser cuestionados de forma directa y contundente. Desokupa había logrado algo que pocos habían conseguido en los últimos años: marcar un antes y un después en la relación entre televisión, política y público. No te pierdas la parte donde contamos cómo todo esto repercutió en las próximas emisiones, en los movimientos internos de RTVE y cómo Desokupa comenzó a consolidar su posición como referente de la voz ciudadana frente al discurso oficial. Sigue hasta el final, que lo que viene, arde. Lo que parecía un enfrentamiento aislado entre Desokupa y Sara Santaolalla terminó por convertirse en un fenómeno que redefinió la relación entre televisión, política y opinión pública en España. La frase "eres patética" no fue solo un insulto, se transformó en un símbolo del desencanto ciudadano frente a discursos que muchos consideraban desconectados de la realidad cotidiana. Durante semanas ese momento fue el punto de referencia en redes, tertulias y debates parlamentarios, demostrando que una intervención directa y contundente puede superar cualquier estrategia de comunicación oficial. En Moncloa el episodio generó inquietud y análisis profundo. Los asesores del presidente evaluaban no solo el impacto en la reputación de los medios afines, sino también en la percepción pública de la capacidad del gobierno para conectar con los ciudadanos. Se realizaron informes de seguimiento en redes sociales, encuestas de opinión y análisis de audiencias, intentando medir hasta qué punto la intervención de Desokupa podía afectar la narrativa de los próximos meses. Los resultados eran claros, el impacto mediático había sido inmediato y potente, y la frase seguía siendo compartida incluso por quienes no habían visto el programa completo. El efecto se extendió a los medios de comunicación. Los programas de televisión ajustaron sus estrategias, introduciendo debates más controlados, invitados con perfiles más previsibles y preparación específica para contrarrestar intervenciones inesperadas. Algunos directivos admitieron que subestimaron la influencia de Desokupa y que el episodio había expuesto debilidades estructurales en la forma en que los debates se llevaban a cabo. La idea de control total sobre la narrativa quedó evidenciada como imposible. La viralización espontánea ya había demostrado que el público tiene la última palabra en lo que circula y se recuerda. Entre los políticos, la polémica tuvo repercusiones significativas. Vox aplaudió la intervención, resaltando la valentía de Desokupa frente a discursos que consideran vacíos y desconectados. Por su parte, desde PSOE y Sumar se intentó minimizar el impacto con comunicados oficiales y declaraciones buscando desviar la atención, aunque los efectos eran limitados. Incluso dentro del propio gobierno, algunos miembros reconocían en privado que la frase había expuesto un hartazgo generalizado que no se podía ignorar. La ciudadanía estaba harta de discursos que no se traducían en soluciones reales, y Desokupa había captado ese sentimiento mejor que nadie. Las redes sociales se convirtieron en un escenario de batalla paralelo, donde cada gesto, mirada o palabra era analizada y compartida. Los memes, comentarios y vídeos cortos multiplicaban la repercusión, y la polarización era evidente. Unos defendían la contundencia de Desokupa como un acto de sinceridad frente al discurso progresista, mientras otros criticaban la agresividad del mensaje y la forma en que Sara Santaolalla fue expuesta. La viralidad de la intervención trascendió cualquier planificación estratégica, los usuarios decidían qué se compartía y cómo se interpretaba. En el plano cultural y mediático, el episodio abrió debates sobre la desacralización de la televisión y la pérdida de control del poder sobre la narrativa pública. Analistas y periodistas señalaron que figuras como Desokupa representan un nuevo tipo de influencia, personas que, sin cargos políticos, pueden marcar la agenda mediática y política con intervenciones directas y audaces.
La repercusión fue tal que incluso se comparó con momentos históricos de confrontación televisiva, donde un individuo logra cambiar la percepción pública y exponer debilidades en el discurso oficial. Sara Santaolalla, por su parte, se vio obligada a replantearse su estrategia mediática. Entrenamientos en comunicación no verbal, preparación de respuestas rápidas y moderación en debates se convirtieron en herramientas necesarias para evitar nuevos enfrentamientos que pudieran dañar su imagen. Pero el público ya había tomado partido, y el efecto de la frase de Desokupa se mantuvo como referencia, un espejo del desencanto ciudadano que traspasaba los límites del plató de televisión. La viralización también tuvo efectos secundarios. En el Congreso y en las redacciones, diputados, periodistas y analistas políticos comentaban la situación, reconociendo que el fenómeno reflejaba un hartazgo generalizado frente a discursos teóricos y desconectados de la vida real. Moncloa y los medios afines comenzaron a diseñar estrategias de comunicación más sofisticadas, pero conscientes de que nunca podrían controlar por completo la percepción del público. La frase de Desokupa había demostrado que un mensaje directo y contundente puede superar cualquier planificación oficial. Al final, lo que quedó claro fue que la intervención de Desokupa no era solo un choque personal con Sara Santaolalla, era un símbolo de una ciudadanía que exige claridad, honestidad y cercanía en los discursos públicos. Una sociedad cansada de promesas vacías y retórica sin sustancia, que encuentra en la sinceridad directa un acto de justicia mediática y política. Desokupa había logrado que un momento televisivo trascendiera, marcando la agenda mediática y política durante semanas. El episodio nos recuerda que en España, la relación entre poder, medios y opinión pública es más frágil que nunca. La viralización, la fuerza de las redes sociales y la capacidad de un individuo para captar el sentimiento popular pueden transformar un simple debate en un fenómeno cultural y político. Y mientras Moncloa sigue evaluando daños, analizando estrategias y preparando mensajes, la frase "eres patética" sigue resonando en la memoria colectiva como un recordatorio de que a veces, la verdad más cruda se expresa en un instante directo y sin filtros. Sigue hasta el final, que lo que viene, arde.